Bienvenidos a la Cuadratura del Círculo. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el del destino, digamos, de la reforma política con el nuevo Congreso, que no parece muy, digamos, entusiasmado con la reforma política, por decirlo de alguna manera, y sobre todo con digamos, limitaciones que pone la pandemia, ¿no es cierto? La lucha contra la pandemia, porque esto no solo se convierte en una especie de pretexto para ya no decidir nada sobre el tema, sino que altera pues los cronogramas y impone una serie de restricciones. Entonces, para discutir qué cosa va a pasar finalmente con la reforma política, estamos con Martín Tanaka, que es politólogo, profesor de la Universidad Católica, investigador de los estudios peruanos y miembro de la ex comisión precisamente de la reforma política. Y estamos también con Gonzalo Priale y Fernando Sillones de IIG. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Gracias por la invitación. No, no, por favor. Bueno, quizá podamos comenzar con el tema, digamos, que ha tenido últimamente actualidad, que es el de la inscripción de los partidos y la necesidad de adecuarse a la ley de inscripción de partidos, que significaba que los partidos que no tenían los 24.800 afiliados, digamos, tenían que acreditar esos afiliados, y el plazo se vencía el 16, que ha pasado hace pocos días. Ha pasado ayer creo que fue 16 precisamente, y el Jurado Nacional no se pronunciaba hasta que se pronunció aparentemente, aunque no hemos visto la resolución, señalando que se suspendía ese plazo, o sea que todavía los partidos pueden adecuarse. Hay, sin embargo, un proyecto de ley, por lo menos uno que yo sepa, en el Congreso del partido Podemos, que simple y llanamente elimina el requisito como tal, es decir, ya no es necesario para poder participar en estas elecciones reunir 24.800 afiliados, sino que los partidos que ya están inscritos, digamos, pueden participar tal como están, sin necesidad de adecuarse. Que yo sepa, en esta ley no se dice nada de los nuevos partidos, los que quieren, digamos, inscribirse ahora, que hay varios que están en carrera por inscribirse. Está el partido de, no sé, el de Jorge Nieto, el de Verónica Mendoza. Hay varios partidos que están por reunir, digamos, las firmas. Necesitan las 24.800 firmas o afiliados, ¿no? Y bueno, ¿en qué quedan ellos? ¿Juegan con esas reglas o con las antiguas? ¿Con cuál? Martín, ¿tú cómo ves este asunto? ¿Cómo debería resolverse? En fin, ¿qué cosa opinas sobre esto? Bueno, gracias por la invitación y por plantear este tema, ¿no? Yo creo que es muy importante que empecemos a discutir en serio sobre esto, porque si no corremos el riesgo de que las elecciones del 2021 sean pues muy caóticas, ¿no? No solamente tenemos que adaptar los avances legislativos a la nueva situación política, sino también a la pandemia, ¿no es cierto? Y no podemos estar como poniendo parches e improvisando, ¿no? Como que debería haber una conversación política y llegarse a un acuerdo para tener pues un mínimo de orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo último que ha pasado con el jurado es una buena ilustración de esto. Tenemos este requisito que impone la ley de formación de comités de acreditación de un número de afiliados. No sabíamos si es que esto iba a aplicarse, se ha decidido suspender, pero tampoco sabemos hasta cuándo. Como dices tú, hay proyectos de ley que plantean eliminar este asunto y entonces todo el proceso queda en una suerte de gran incertidumbre, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener una conversación al respecto. Yo creo que digamos, es razonable, dadas las circunstancias actuales, flexibilizar los requisitos para la inscripción, mejor dicho, para la adecuación de los partidos ya inscritos. Creo que esa flexibilización y esa varilla, digamos, que pongamos para los partidos antiguos, también tendrían que funcionar para los partidos nuevos, ¿no es cierto? De los cuales no se ha dicho nada. Por ejemplo, estabas mencionando muy bien este requisito de unas 24.000 firmas, ¿no es cierto?, de adherentes.
de afiliados. Mira, nosotros en la Comisión de Reforma Política propusimos mucho menos que eso, ¿no es cierto? Ajá, Digamos, nosotros hablamos de 12.000 y pico. Entonces, sí es razonable que el requisito no sea tan alto, mucho más en las circunstancias actuales, pero sí creo que es muy importante que ese número de afiliados, entre comillas, sea de verdad, digámoslo así. ¿Y qué claro. implica que sea de verdad? Que eso sea parte de un padrón, que sea un padrón público y que ese padrón sea la base para elecciones internas de los partidos en donde funciona el mecanismo de un militante, un voto, ¿no? Entonces así sí sabremos que ese padrón es de verdad y que el partido tiene militantes, ¿no es cierto? Porque muchas veces los partidos para salvar la inscripción simplemente piden firmas a cualquier persona cuando en realidad no milita en el partido, ¿no? Entonces yo creo que así ayudaríamos a que haya democracia interna en los partidos, podríamos establecer un requisito mínimo de participación en las elecciones internas de los partidos para así eliminar de la competencia a los partidos cascarón y de repente entonces ya podríamos, con cómo evolucione la pandemia, ver cómo llegamos a abril del 2021 y de repente sí habría que renunciar a las elecciones primarias, pero si renunciamos a las elecciones primarias, asegurémonos que las elecciones internas van a ser democráticas, ¿no? Pero ahí hay un tema, Martín, porque si renunciamos bueno, probablemente vamos a renunciar a las elecciones primarias, porque hay una especie de consenso ya en el Congreso en torno a eso, ¿no? Pero estas elecciones primarias se suponía que iban a ser una especie de filtro para las elecciones generales, es decir, que los que no alcanzaran más de 1.5% del padrón no iban a poder seguir en carrera. Pero ahora vamos a facilitar digamos, si se mantiene la ley de reinscripción, si se mantiene el requisito e incluso si se reduce aún más, como está planteando de alguna manera, y bajar el número de firmas para hacerlo más accesible, podríamos tener pues 40 o 50 partidos participando en las elecciones generales, porque ya no hay el filtro de las primarias, ¿no? Por eso es que el requisito de una participación mínima en esa elección interna me parece que es crucial, ¿no? O sea, si tú dices que tienes 15.000 militantes y el día de la elección solamente puedes convocar a 500, no deberías tener derecho a participar en las elecciones, ¿no? Ajá, Podríamos conversar sobre dónde fijar la valla de la participación, pero alguna valla tiene que permitir evitar el riesgo que muy bien está señalando, ¿no? Fernando, bueno, se suponía que tú ibas a ser el candidato a la presidencia. Estabas en carrera, no sabemos exactamente con qué partido, pero alguno de esos partidos que necesita también, me imagino, validarse, tiene que reunir los requisitos. En fin, no sé, ¿cómo ves este asunto? ¿Cómo va tu candidatura? Pues muy incierto, ¿no? Todo muy incierto. Efectivamente hay varios partidos que se han acercado, hemos conversado, pero todo se trancó con esta emergencia, ¿no? Y en realidad estaba claro, hasta antes de la emergencia, que había que cumplir con estos nuevos requisitos que implicaba, pues, acreditar a los afiliados en el número que se había establecido, pero todo esto se ha descuajeringado, si es que si es que cabe el término, ¿no? Entonces, más bien mi pregunta, ¿a quién le está haciendo caso el jurado electoral? Si a la comisión donde participó Martín, ¿a quién le está haciendo caso, no? Y yo creo que los peruanos merecemos una suerte de derrotero, pero es impresionante digamos, el desconocimiento de lo que va a suceder en las próximas pocas semanas y por supuesto en las elecciones del 2021, ¿no? Es un desconcierto generalizado, ¿no? Si Martín no lo sabe, quiere decir pues que realmente yo lo entendería, no saber, ¿no? Pero si Martín no lo sabe, es que realmente hay una desconexión muy, muy evidente entre el jurado electoral y las personas que de hecho conocen de política electoral, ¿no? Y más aún que han estado involucrados en una comisión de asesoramiento, ¿no? Una comisión consultiva para el tema de la reforma política.
pero solo veo desconocimiento, solo veo improvisación, en fin, ojalá que esto se aclare pronto. Bueno, Martín dijo algo muy serio, muy cierto, que es que nos da la impresión de que las bancadas en el Congreso no están tomando muy en serio este asunto y tendrían que sentarse a conversar y a llegar a un acuerdo político, como dijo Martín, ¿no? Me parece. Hay que tomar en serio este tema y ver cuáles van a ser las reglas, en definitiva, que van a regir este proceso y en qué va a quedar y generar la reforma política ya de fondo para el próximo gobierno y para este proceso y para los siguientes procesos. No sé, Gonzalo, ¿cómo ves el tema? Entrando a este tema, ¿quién es el que establece este criterio tan importante de cuántas de las personas afiliadas participan en la elección interna? ¿Eso lo hace el Jurado Nacional de Elecciones o puede ser una ley del Congreso o no se sabe? Es una ley. Una ley del Congreso. Ah. Imagínense lo que podría salir allí, pero digamos simplemente sentido común. Quórum, la mitad más uno. Me imagino 13.000 votos, o sea, la mitad de la cantidad del requisito, que creo que son 26.000 para inscribir a los nuevos. Algo así. Ahora, que eso sea garantía de una elección limpia y sincera, bueno, habría que ver las experiencias que hemos visto en partidos tradicionales respecto a la manera como cocinan sus listas. Es muy preocupante y creo que esa es una costumbre acendrada. Bueno, en fin, no vamos a encontrar una fórmula perfecta y me imagino que hay que arar con los bueyes que tenemos, pero este asunto, a su vez, cantidad de partidos que concurren a la elección. ¿No temes, Martín, que de repente el escenario resultante de la elección va a ser una cantidad de partidos que tienen entre 8 y 10% de los votos válidos? Sí, un comentario retomando esa pregunta, ¿no? Yo creo que, digamos, un escenario de pesadilla es un escenario donde efectivamente la votación esté pulverizada, altamente fragmentada, donde hay un montón de candidatos, ¿no? Más de 20, y donde encima además tengamos voto presidencial, ¿no? Entonces uno tiene 20 y tantos candidatos presidenciales, 130 candidatos al Congreso por cada lista. Súmale a esto las limitaciones que vamos a tener para hacer campaña por las restricciones a la movilidad, porque no va a haber publicidad privada en medios de comunicación masivos, por lo pequeña e insignificante, digamos, que es en este momento la franja electoral. Realmente esta elección es un desastre, ¿no? Entonces, sí, yo creo que para evitar eso tenemos que establecer en estas elecciones internas requisitos que eviten que lleguemos a 20 y tantos candidatos. Tendríamos que asegurar que la democracia interna funcione para poder quitar el voto preferencial. Tendríamos que ampliar sustantivamente la franja electoral para que los candidatos puedan comunicar con los electores. Entonces, hay pues un conjunto de tareas que tienen que tomarse en serio, como decía Jaime, y verse en bloque además, ¿no? No aisladamente, de manera que se ponen parches de manera contradictoria entre sí, ¿no? Y pues esto que señala que efectivamente en las elecciones internas habría que poner una valla interna, digamos, que de modo tal que no pasen esa valla no participen en la elección general, porque si no vamos a tener, si mantenemos la inscripción más flexible de los partidos, digamos, vamos a tener un montón de candidatos. Pero el problema es que, bueno, ya casi todas las bancadas están planteando efectivamente eliminar las primarias abiertas, obligatorias, pero la propuesta que ha hecho, por ejemplo, Acción Popular, me imagino que es compartida por varias otras bancadas, consiste en regresar un poco a las modalidades anteriores, es decir, a la ley anterior que establecía 3 modalidades para las elecciones internas. Una, mediante elecciones primarias abiertas, digamos, no solamente para afiliados, sino para gente de fuera, como lo hizo el Frente Amplio en la última elección nacional. Otra en la que participen un militante con un voto, pero en la que participen solo afiliados, y una tercera por delegados elegidos internamente, claro, pero delegados.
Entonces, claro, si fuera por delegados, por ejemplo, es imposible poner una valla. ¿Qué valla podría haber? Es decir, tu propuesta funcionaría solo si participan los afiliados, tendría que haber un porcentaje de los afiliados que digamos que tendría que participar. Ahora, ahí también habría, me imagino, el problema de que los partidos que tienen una gran cantidad de afiliados, como Acción Popular, el APRA también me parece, hasta incluso el PPC, no van a tener pues, una participación muy importante desde el punto de vista porcentual, aunque en términos absolutos va a ser mucho más grande que la de otros partidos. Entonces ese es otro tema. Sí, hay una serie de complicaciones, ¿no? Por eso es que yo creo que lo mínimo que podemos pedirles a los partidos inscritos es que acrediten un padrón más sincero, de por lo menos 12.500, ¿no es cierto? Algo por ahí más accesible de afiliados de verdad, ¿no es cierto? Y de esa manera, pues, enfrentaríamos esta situación que tú dices, ¿no? El APRA, qué sé yo, dice, yo tengo en mis padrones 200.000 afiliados, ¿no? Pero no es una cifra real, ellos mismos son conscientes que tienen que hacer una depuración, ¿no? Entonces creo que hay que poner un número más accesible para que eso sea así. Y yo creo que deberíamos todos empujar el carro para tratar de tener elecciones de un militante, un voto, ¿no? Porque como Gonzalo bien decía hace un rato, estas modalidades abiertas donde la dirigencia elige se prestan mucho, han prestado mucho históricamente a la manipulación, ¿no? Entonces, ¿por qué no damos el paso de establecer un militante, un voto, en donde el partido le da su padrón de militantes sincerado a la OMPE, la OMPE se la da a la RENIEC, y la OMPE es la que organiza la elección interna de los partidos, ¿no? Entonces, para así garantizar que efectivamente el mecanismo democrático se cumple. Y un mismo día. Y un mismo día, idealmente, claro, en donde todos los partidos eligen a sus candidatos. Y yo creo que si hacemos eso, los partidos ganarán en legitimidad en su proceso de selección de candidaturas, y con este requisito mínimo podremos tener un número más razonable de candidatos en la elección general, ¿no? Ahora, otra cosa que quisiera decir es que seguramente habrá necesidad de cambiar el cronograma para dar más tiempo para que esto ocurra, ¿no? Esa suspensión de la que estamos hablando, ¿hasta cuándo va a ser, no? Esas son cosas que tendríamos que definir, ¿no? Quizá el acuerdo político al que tú hacías mención podría incluir que el plazo para la educación se estire algunos meses, y que tal vez podríamos apuntar a que esa elección interna se realice a inicios del próximo año. Y si es que vamos a sacrificar por razones de la epidemia las elecciones primarias, pues habría un poco más de tiempo. Ahora, otra cosa que quiero mencionar es que, Fernando, tú estás recordado que la OMPE tiene experiencia en elecciones electrónicas no presenciales, ¿no? Y que algunas elecciones de colegios profesionales se han realizado con voto electrónico no presencial. Entonces, si estamos hablando de 10.000, 12.000 afiliados, esos son números que yo creo que se podrían manejar incluso con ese esquema de voto electrónico no presencial. Habría que consultar al jurado, pero entiendo que las elecciones del colegio médico se hicieron así y tenían un número de participantes en esa magnitud, digamos. Bueno, hoy día hay un artículo de alguien de uno de estos nuevos partidos que quiere inscribirse, que propone una inscripción digital. Es decir, que ya no solamente la elección, sino la inscripción de los partidos, o poder completar el número de afiliados que se requiere para los asistentes, puede ser digital, ¿no? Que no tenga uno que ir y firmar, digamos, llevar papeles, ¿no? Con las huellas y con los formularios y los objetos, todo se puede hacer digitalmente, pero en fin. Pero algo que tú mencionabas en relación a los plazos, hay quienes están planteando no solamente, digamos, postergar un mes o 2 meses la elección presidencial, ¿no?
sino que están postergando, están planteando la posibilidad de alargar el mandato presidencial un año, por ejemplo. Porque el argumento que dan es que primero no hay dinero para hacer tantas elecciones, pero sobre todo no se va a poder hacer una campaña bien hecha en estas circunstancias, porque no se va a ser muy difícil organizar mítines, en fin, tendría que ser una campaña digital y por medios, pero los medios están limitados. En fin, ahí se argumenta, ¿no? Claro, el presidente de la República ha señalado que la elección tiene que realizarse de todos modos el próximo año y en abril. Lo de abril puede ser discutible, puede ser en junio, digamos, pero ha dicho que de ninguna manera hay que alargar en buena cuenta el periodo presidencial. Yo creo que tiene en el fondo razón, pero no sé cómo ves, por ejemplo, Fernando, esto de que se pudiera alargar el periodo presidencial, si se van a poder realizar bien las campañas electorales, ¿qué problemas ves por ahí? Bueno, no, definitivamente es una coyuntura que, como ya avisora Martín, va a significar un elemento de desorden, de incertidumbre y de caos, ¿no? Es inevitable. Entonces, a mí me parece razonable todo lo que se está hablando de modificaciones de fechas, ¿no? Fechas claves para llevar a cabo elecciones. Yo creo que yo lo que escucho, ¿no? Es que hay una suerte de consenso respecto de la eliminación por esta vez y seguramente por última vez de las primarias, ¿no? Y yo le escuchaba al doctor Tuesta inclusive, ¿no? Barajar la posibilidad de una elección con una sola vuelta y que gane el que tenga más, no nada de segundas vueltas, ¿no? Todo eso cabe, dado que el objetivo es el cambio de gobierno el 28 de julio del 2021, ¿no? Entonces, yo me estoy dejando de llevar por los que saben, ¿no? Yo no soy uno de ellos, yo soy un aprendiz de estas cosas, pero sí, desde el punto de vista técnico, ¿no? Se modifican los plazos, se simplifica el registro de los partidos con estas medidas de bajar el número de afiliados que Martín está comentando, y se eliminan las primarias, y en el extremo, ¿no? En el extremo es una elección de una sola vuelta. Entonces yo creo que hay una serie de consideraciones que se pueden analizar para que las elecciones permitan un cambio de gobierno el 28 de julio. Me parece que eso es lo que la mayoría de la ciudadanía está a favor. La pregunta es si el Congreso, no puedo creer que el Congreso esté a favor, el Congreso estaría dichoso de prorrogar su mandato un año más. Probablemente algunas autoridades también, ¿no? Entonces yo no conozco, ¿no?, cuál será la influencia que va a tener la ciudadanía y los expertos, porque en los expertos sí noto un consenso del cambio de gobierno el 28 de julio. Eso sí lo he percibido en los expertos. Más bien en los congresistas, ahí sí se escucha de todo, ¿no? Y por qué no prorrogamos y todo lo demás. Por eso mi pregunta siempre queda, ¿no? Si le hacen caso a los expertos o no, en fin, lo dejo como un interrogante. Eso de elegir al presidente en una sola vuelta me parece interesante como posibilidad, considerando las circunstancias. Considerando las circunstancias, sí. No sepa, no requiere modificación constitucional, porque no sé si me parece que en la Constitución no está, quizás Martín me pueda precisar eso, no está que sea en dos vueltas. Sí, sí. Tendría que poner una disposición transitoria en la Constitución, ¿no? Bueno. Porque dice, si no alcanza la mayoría de votos, se tiene que hacer una segunda. Sí, pues de acuerdo. Bueno, yo quería intervenir brevemente. El tema de no van a haber primarias obligatorias, porque no alcanza el tiempo. Las primarias sirven para deslindar candidatos y al final el que obtiene más número de votos en general suele ser el que se proyecta como ganador. Entonces, a falta de esa información, sin primarias es como navegar a ciegas. Entonces, si la vez anterior, la elección congresal, hubo poco tiempo de campaña sin recursos,
caras poco conocidas. Y el resultado fue el que vimos. Esta vez podríamos correr el mismo riesgo. Yo no me imagino una elección de una sola vuelta donde el ganador se lleve el trofeo pues con 10% de los votos válidos. Sería demasiado poco representativo. Ese es un riesgo muy alto. De repente podría ser el ganador de la primera vuelta siempre que supere un, no sé, 30% de los votos válidos, algo, pero no una barra tan baja que cualquiera la salta y después vamos a tener un país en caos porque no va a haber un mandato pues, de peso a favor de un ganador. ¿Cómo ves esto, Martín? ¿Crees que hay muchas implicancias en el medio? Sí, a ver, dos cosas breves. Una, retomando la última pregunta de Jaime, yo creo que esto de prorrogar el mandato presidencial en realidad es una idea antojadiza que en realidad lo que encubre es prorrogar el mandato del Congreso, ¿no? Y entonces Claro. creo que hay que estar muy atentos y digamos, creo que en medio de la pandemia los congresistas han estado como discutiendo muy entre ellos, ¿no es cierto?, sin mayor interacción con la sociedad y ya es hora de que le pongamos mucha más atención. Y lo que dice Gonzalo, sí, yo creo que es un riesgo. Tal vez lo que podríamos hacer es excepcionalmente relajar un poquito los requisitos de la segunda vuelta, ¿no? Entonces de repente no decir si no sacas 50% no ganas, como sugieres, tal vez podríamos decir si no sacas 35% no ganas, ¿no? Entonces así estimular de alguna manera que haya concentración de votos en la primera vuelta para evitar una segunda vuelta, porque es cierto que movilizar a todos los electores del país en un texto muy incierto de qué estará pasando con la pandemia, mejor es no correr riesgos, ¿no? Ahora, esa propuesta de extender un año el mandato presidencial viene del hecho de que los congresistas no se pueden reelegir. Como no se pueden reelegir y de repente ya les gustó, pese a que no se han podido casi reunir la función, entonces quieren desesperadamente alargar el tema. Claro. Ahí entramos al problema de la no reelección. Corremos el riesgo de que finalmente de todo esto resulte lo peor y nada de lo bueno. Es decir, podemos tener de repente un montón de partidos participando sin primarias, sin requisitos de filtro, digamos, un montón de partidos que llegan al final. Mantenemos un Congreso unicameral, el presidente no va a tener mayoría porque no se va a discutir probablemente tampoco de que el Congreso sea elegido junto con la segunda vuelta presidencial para que el presidente tenga mayoría. El presidente no va a tener mayoría en un Congreso unicameral, que además no hay reelección, y entonces acabamos con, digamos, con un conjunto de instituciones absolutamente negativas para la democracia. No deberíamos apuntar a tener pues, un pequeño número de partidos fuertes, capaces de hacer propuestas. El tema de la financiación de los partidos ahí es fundamental. Yo creo que debería haber financiación privada y la capacidad de financiar think tanks en los partidos para que sean partidos serios, con capacidad propositiva, programática, etcétera. Pero nada de esto se está discutiendo. Entonces vamos a terminar con todo lo poco que hemos aprobado y desaprobando lo poco que ya habíamos avanzado también. Entonces yo no sé en qué va a quedar esto. Sí, yo lo que me permito sugerir es que creo que en el contexto actual es importante que el Poder Ejecutivo tome alguna iniciativa, ¿no? Fíjense que en el Congreso anterior, en el Congreso disuelto, en medio pues de las dificultades para discutir la reforma política, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, salió con una propuesta, ¿no? Y él dijo, para nosotros hay un mínimo indispensable, ¿no? Entonces, ok, hay 1000 temas que se pueden discutir, pero para nosotros hay un mínimo indispensable que se tiene que aprobar, que consiste en 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Yo creo que Vicente Zagallos, el presidente del Consejo de Ministros, tendría que tomar una iniciativa equivalente, ¿no? En medio de todo este desorden, por lo menos pongamos de acuerdo en estas 4 o 5 cosas que aseguren que la elección del 2021 va a tener un mínimo de orden y un mínimo de viabilidad y legitimidad, ¿no?
porque no, creo que no podemos esperanzarnos en que esa propuesta vaya a salir del Congreso. Sí, pues efectivamente. El famoso acuerdo político que estaríamos buscando de repente no es tan fácil de lograr. Se necesitaría, claro, una mano rectora, ¿no? Que indique, vamos por este camino, ¿no? Claro, alguien que ponga una propuesta en blanco y negro sobre la mesa para discutir con ella, ¿no? De acuerdo, efectivamente. No sé si hay algún último comentario, porque ya nos ha ganado el tiempo prácticamente. No, una sola palabra, esto es un rompecabezas realmente. Demasiados factores novedosos y una situación imprevista. Es difícil pronosticar algo. Veamos qué sale. Tranquilizante, como Martín puede dar una tremenda ayuda en esto. Lo tranquilizante es que cuando uno escucha a Martín, y estoy seguro unos cuantos más, hay ciudadanos que conocen de esto, ¿no? Entonces, como siempre, las autoridades tienen que recurrir a los que saben y dar una pauta que minimice pues el caos, ¿no? Es inevitable el caos, dado todo lo que está pasando, pero minimizarlo, ¿no? Y que escuchen a los que saben. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Ojalá tuviéramos tiempo, o tuviese tiempo este Congreso, digamos, pudiera concentrarse en estos temas y aprobar, por ejemplo, la eliminación del voto preferencial, la reducción del tamaño de los distritos electorales, por lo menos en Lima, como lo han hecho también varias veces, generar en el país para que haya mejor relación entre representante y representado, y para ayudar a reducir también el número de partidos, en fin, cosas elementales que permitan fortalecer el sistema, ¿no? De alguna manera, digamos, ir hacia adelante con algo un poco mejor que lo que tenemos hasta ahora. Bueno, yo les agradezco, ya nos ha ganado el tiempo lamentablemente. Muchísimas gracias, Martín, por tu participación. Ojalá que tus sugerencias sean escuchadas y efectivamente se adopten estas decisiones y estas iniciativas. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós.